¿Os suena? Una de las cosas que le agradezco mucho al Señor de haberme traído a España es, bueno, el aceite de oliva, pero no solo eso, sino también el parecido que tiene España con la tierra de Israel. Es una bendición. Nosotros en Colombia no tenemos olivos, no tenemos higos, como aquí no tenemos vides. Sí hay vides, pero son en ciertas partes de Colombia nada más. La bendición de poder ver cosas que hay en la Biblia no la tenemos tanto allí. Tenemos otras cosas. Pero, por ejemplo, esto, allí habría que explicarlo con muchos más detalles. Y bueno, es una bendición poder ver aquí tantos olivos, tener cada año el recordatorio. Recuerdo por la mitad de la semana preguntándole al Señor, ¿y yo qué voy a decir en Cancanals el próximo domingo? Resulta que las olivas estaban cayendo de nuestros olivos y entonces, claro, en el suelo algo tenemos que hacer. Entonces, bueno, vamos a coger unas olivas para prepararlas como olivas. De recoger todo eso, de hacer todo el trabajo de recoger, llevar al molino, etc. No me fue bien el año pasado, entonces preferí este año no hacerlo. Hay un vecino que quizás lo haga, pero pensé yo, pues aquí tengo el tema para el domingo. Y creo que es lo que era la voluntad del Señor para hoy. Porque en esto nos movemos. Y resulta que la Biblia dice mucho acerca del aceite de oliva, del olivo, y tiene unas aplicaciones muy hermosas. Entonces espero con la ayuda del Señor poder exponer algo de esto y, bueno, que lo podáis disfrutar. El aceite de oliva en la Biblia. Creo que después de esto os darán más ganas de visitar olivos, de procesarlos, etc. Espero. Bueno, pues esto es muy común entre nosotros. Y pues nosotros pudimos con mi esposa hace unos 6 años, 7 años, visitar Israel y se veía lo mismo. Tal vez la forma de las olivas un poco distinta, pero en general había olivos allí, había diferentes clases de olivas y en la Biblia vemos mucho hablar, leemos mucho acerca de las olivas. Resulta que en Nazaret, yo no sé si os había contado esto, perdonad si repito todo el cuento, pero en Nazaret, en la ciudad de Nazaret, que es una ciudad grande que se puede visitar hoy día, la mayoría de la población allí es árabe, pero los lugares cristianos pueden verse. Hay un sitio que sí han atacado mucho y no quieren los musulmanes que haya allí, que se visite ni que haya carteles, y es un lugar que se llama Nazareth Village, el aldea de Nazaret. Está en Nazaret, pero es un lugar que evidentemente han comprado algunos cristianos para recrear allí la Nazaret donde vivió el Señor Jesús. ¿Os había contado esto? Bueno, así es mejor. Bueno, pues entonces allí había fauna de Nazaret del siglo I, había tiendas de
donde tejían lana, donde hacían, mostraban cómo se hacía la ropa en aquel entonces. Había lugar donde se veía los que trabajaban con el hierro. En fin, había muchos lugares como era en el siglo I. Y era un lugar cristiano y allí iban voluntarios de muchos lugares del mundo, cristianos, para mostrar al Señor Jesús, después de llevar a los turistas y mostrarles los sitios, mostrarles algo del Señor. El hombre, el guía que nos tocó, sabía que éramos cristianos, entonces se sintió un poco más libre de mostrarnos más cosas. Y allí entonces había un lagar de aceite, una prensa de aceite, como se hacía en el siglo I. Y claro, no tenían lo que tenemos ahora, que llevas las olivas a un molino enorme y allí te procesan todo y de otra manera. Ahí lo hacen en frío y a la manera como lo hacían en el siglo I. Ponen las olivas en ese agujero que hay allí y luego hay una gran piedra que va pasando, moliendo. Tal vez, Jauma, Jaime, tú has podido ver ese tipo de molienda, ¿no? Eres más joven, ¿no? Eso ya es del tiempo antiguo. Bueno, sí, la verdad es que sí que se ve en piedra en varios lugares las piedras muy pesadas y grandes, pero allí en Israel, en esa aldea de Nazaret, estaba armado un lagar de aceite del siglo I, y entonces una piedra, ponían las olivas en el agujero, la piedra daba vueltas por encima de las olivas, pues esto lo podía llevar un hombre, pero usaban también una bestia, un animal, una mula o un caballo o un burro para llevarlo. Lo molían y entonces a la derecha está el hombre mostrando el resultado de la molienda. Claro, muelen todo allí. Y luego en unas canastas, unas cestas circulares con un agujero en la mitad, allí depositan las olivas, la masa esta que el chico ha mostrado, que sale después de moler las olivas. Lo ponen allí, ponen esta masa allí y luego la llevan a la derecha a la prensa de aceite. Ponen la corona esa canasta en forma de corona, y le dejan caer la enorme piedra que hay al fondo. ¿Se ve bien? Y entonces bajan la palanca que hay allí, es una gran vara. Aquí se ve mejor, una vara grande. Y entonces presiona aquella canasta y empieza a salir el aceite. En ese lugar, en esa prensa, hay un agujero en medio, ahí el aceite va cayendo y presionan bajando este gran palo y presionando la canasta esta llena de la masa con la oliva. Hay 3 piedras que están colocadas de tal manera que puedan amarrarlas a la palanca, aquella que baja y presiona la masa de olivas. Con la primera piedra sale el primer aceite, el mejor. Este lo usaban para el santuario. Es decir, el primer aceite era para Dios. Cuando allá había salido todo ese aceite, entonces ponían una segunda piedra
y presionaba más. Colgaban la primera, presionaba un poco, entonces salía el primer aceite. Ponían la segunda, bajaba un poco más la palanca, entonces presionaba más. Luego sacaban de ahí el segundo aceite y ese segundo aceite era de inferior calidad y lo usaban para la alimentación y para la perfumería humana de las personas. Se acababa ese aceite y entonces ponían una tercera piedra y la tercera piedra bajaba la palanca más. Salía un tercer aceite de menor calidad y ese se usaba para el alumbrado y se usaba para hacer jabón. 3 tipos de aceite. Bueno, este hombre estaba fascinado explicándonos esto. Nos mostró los candeleros que tenían, que era la iluminación de aquel entonces estaba lleno de aceite, tenía una mecha y entonces iba iluminando. Fascinante ver ese proceso. El guía nos mostró la relación que hay entre este proceso y Getsemaní. Y eso fue muy hermoso y lo veremos más adelante. Pero bueno, finalmente tenemos el aceite de oliva al que estamos acostumbrados, aceite de muy buena calidad. Nosotros sabemos que las olivas no se pueden dejar mucho tiempo, que una vez que caen al suelo, quizás las puedas recoger pronto y entonces las puedes utilizar, pero si no se estropean fácilmente. Y aún en el árbol, si se pasan de tiempo, hemos estado escogiendo algunas olivas con Elizabeth y pues, se nota que pierden calidad. Pero haciéndose aceite de oliva duran mucho más. El Señor dio el olivo y le dio olivos a España, yo creo que con el propósito de que miráramos a su palabra. ¿Por qué? Porque el aceite es una figura del Espíritu Santo. Y pues nosotros en la conferencia que tuvimos en octubre nos volvimos expertos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos cualquier cosa acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, Dios habitando en nosotros como creyentes, en el Espíritu Santo, Dios obrando cosas maravillosas en este mundo, en la vida de un creyente también. Es una maravilla poder tener este conocimiento, esta conciencia del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Pero vamos a ver por qué es una figura del Espíritu Santo. Zacarías 4, muy conocido, ¿verdad? Zacarías 4, versículo 2. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima. Y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda.
Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, ¿me ayudáis con el resto de la lectura del versículo 6? Muy bonito. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Versículo 7, el principio. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. ¡Qué poder para hacer que un monte se vuelva llanura! Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso el monte no podía enfrentarse a Zorobabel, porque Zorobabel estaba, tenía el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no trabaja con potencia visible, espectacular. A veces sí, pero en general no. Es sin fuerza, sin ejército, suavemente, con un silbo apacible y delicado. Y creo que los que de nosotros hemos podido percibir a veces al Señor hablándonos dentro de nosotros, esto es lo que podemos testificar. Es una voz delicada. El Espíritu Santo es delicado en el sentido de que la ira lo contrista, los malos sentimientos, los sentimientos fuertes, humanos, digamos que allí no entra Él a competir o a trabajar. Pero la potencia del Espíritu puede hacer grandes cosas. Y una persona, un creyente guiado por el Espíritu Santo, sensible al Espíritu Santo, obediente al Espíritu Santo, lo que puede lograr en sí mismo es mucho. Potencia, sí. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero no potencia que confronta la fuerza del hombre, en general, en términos generales no es así, sino una potencia que trabaja desde dentro. ¿Cuándo vivió Zorobabel? ¿Alguien recuerda cuándo vivió Zorobabel? ¿Tiempo de? Los que retornaron de Babilonia. Entonces, un poco después del exilio, cuando volvieron a Babilonia, el primer grupo de judíos que volvió por orden de Ciro estaba guiado por Zorobabel. Era una minoría en relación con todos los que estaban alrededor de ellos. Eran pocos y muy débiles. Y Zorobabel y Jesúa, el sumo sacerdote que vino con él, estaban muy conscientes de su debilidad. Y cuando les hicieron parar la obra, la pararon. Entonces tuvo que venir Ageo y tuvo que venir Zacarías con esta profecía para alentarles y decirles esto. Ese
ese templo será construido, pero no con fuerza, sino con mi espíritu. Y fue construido. Hubo un templo que hicieron en el tiempo de Zorobabel, lo que es narrado en Esdras. Ellos lo hicieron, el Señor obró y lo hicieron, no con fuerza, no tenían ejército, pero lo hicieron y honraron al Señor. Lo primero que hicieron al retornar de Babilonia fue construir el templo, primero la casa de Dios. Y es una gracia del Señor que hoy en día ocurra lo mismo. ¿Qué somos en esta sociedad, los creyentes? Sin embargo, aunque somos débiles, minoría, a veces nos han podido arrinconar. Un hermano me contó una vez que Ferede se llamaba antes Plataforma por la Defensa del Evangelio. Era como un grupo de creyentes conscientes de su debilidad que buscaron agruparse, pero con mucho temor, porque lo que había alrededor era muy fuerte contra ellos. Todos los enemigos, digamos, de los cristianos en España no pudieron acabar con la palabra de Dios aquí, ni con los creyentes. Y a día de hoy se construyen 98 nuevas iglesias evangélicas cada año en España. Es un movimiento que crece. El Señor ha usado sus maneras. El Espíritu Santo, no por fuerza, no enfrentándose fuerza a fuerza con los enemigos, por su Espíritu. Un creyente dependiente del Espíritu Santo es una fortaleza que nadie puede derrumbar. A pesar de que el Espíritu Santo es suave en su trato, en su manera de actuar, tiene un poder que ningún enemigo puede resistir. Y ese Espíritu está en cada uno de los creyentes. No con no con ejércitos, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. El proceso de producción del aceite es violento. Hay que machacar y hay que prensar. De una manera suave no se produce nada. Hay que machacar bien y hay que prensar bien. Entonces saldrá el aceite. Es curioso que sea un proceso violento. Y también que requiere paciencia. Hay que esperar que baje, que decante lo malo, que quede arriba lo bueno y más arriba el agua, que luego tienen que sacar. Es un proceso que requiere paciencia. O filtrarlo. Nosotros en casa, en el tiempo de la pandemia, molimos las olivas y esto quedó un caldo que todo parecía menos aceite de oliva, era muy feo el color. Y se nos ocurrió, lo prensamos, entonces salió este caldo, pero se nos ocurrió filtrarlo con varias servilletas y entonces empezamos a ver con mucha alegría que caían las gotas del aceite amarillo, como lo conocemos.
un trabajo de mucha paciencia. No sé en qué nos demoramos más, si en recoger las olivas o en molerlas y prensarlas, que ese fue también un proceso largo, o en filtrar eso. Y luego estábamos felices porque habíamos recogido un poquito así de aceite de una cosa que no era muy grande. Paciencia. Y también violencia. Por una parte, violencia para llegar a ese estado después de prensar y prensar y prensar, y después dejar de cantar. Entiendo que el proceso industrial actual requiere varias semanas de dejar el aceite en su sitio para que pueda salir a flote el aceite, el que luego con mucho gusto comemos en la cocina. Dijimos que el proceso de producción del aceite es violento. Y la manera como el Espíritu Santo, del que es figura el aceite, vino a nosotros, pasó también por un proceso violento. En Juan 7, en Juan 7, los judíos estaban en una fiesta que, aunque había sido instituida por Dios, se había vuelto una fiesta de los judíos. Entonces, en el último día de la fiesta, dice el versículo 37 de Juan 7, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando Juan, el apóstol, en su evangelio va a hablar digamos, del final del Señor Jesús en esta tierra, no habla de la cruz. Habla de que el Señor Jesús pasara de este mundo al Padre. La manera como pasó al Padre fue primero muriendo, pero no lo dice, no lo presenta así. Lo presenta de esta manera. Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuándo fue glorificado Él? Él fue glorificado después de morir, de ser sepultado, de ser resucitado, de ser ascendido. Entonces Dios le recibió y le coronó de gloria y de honra. El versículo que ha leído Esteban esta tarde. Después de haber sido glorificado, entonces el Espíritu Santo vino. Hechos 2 lo narra así también. Versículos 32 y 33. ¿Qué os parece si leéis el 32 y yo leo el 33? 1, 2, 3. A este Jesús resucitó Dios, el cual
Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? Cuando el Señor Jesús había sido ya glorificado, como lo leímos en Juan 7. Entonces vino el Espíritu Santo y llenó a los apóstoles e hicieron todo lo que hicieron en Jerusalén, y después salieron de Jerusalén y fueron a otros lugares, y en cierto momento les dijeron: estos que trastornan el mundo han venido aquí. Trastornar el mundo por el poder del Espíritu Santo, sin ejército, sin fuerza, pero con el Espíritu Santo arrasaron. De esta manera trabaja el Espíritu Santo. También al día de hoy no podemos convertir a una persona, no podemos obligarla a que reciba al Señor. Tampoco, una vez que ha recibido al Señor en su corazón, tampoco podemos obligarla a que viva por el Espíritu. Tiene que ser una cosa voluntaria, que el Señor lo obre en el corazón. Pero cuando lo hace, los cambios que opera, las cosas que es capaz de hacer en una persona, que permite que el Espíritu Santo obre en él, es impresionante. El día de hoy también. Entonces, para que se produzca el aceite que nosotros ponemos en nuestras ensaladas y con los que cocinamos, se requiere un proceso de violencia por una parte, de espera por el otro, pero el resultado es maravilloso. Bueno, es delicioso. Para que el Espíritu Santo viniera, fue necesario que el Señor muriera, que fuera sepultado, que fuera resucitado, ascendido y glorificado. Y entonces vino el Espíritu Santo. ¿Sabéis qué lugar es este? Getsemaní. Getsemaní a día de hoy. Es un lugar muy visitado, por supuesto, con olivos milenarios. Dicen, bueno, sí, son muy gordos y, en fin. Claro, está en la falda, no sé si se dice aquí así, pero en la falda del Monte de los Olivos, allí está Getsemaní. ¿Se dice así? Me sonaba un poco raro para aquí. Ahí está ese huerto de los olivos, y si te paras allí, pues ves de frente a Jerusalén. Y cuando te paras allí, ¿en qué piensas? ¿Qué pasó allí? Mi Señor, el que ha venido a vivir a mi corazón, el que me ama, me guía, padeció allí lo suyo. Aún no estaba en la cruz, pero su angustia fue enorme, como para sudar gotas de sangre. La angustia que él padeció allí fue terrible. ¿Y por qué tenía esa angustia? ¿Qué iba a pasar el siguiente día?
estaría colgado en la cruz 6 horas. Las 3 primeras padeciendo de manos de los hombres todo lo que quisieron, burlándose. Todas esas cosas que le hicieron no lo dejaron indiferente, le dolieron. Y luego caer en las manos del Dios vivo, cuando estuvo cargado con nuestros pecados. Y el Señor Jesús, cuando estaba en Getsemaní, aquella noche oscura, más oscura que otras, padeció allí. La sombra de la cruz vino sobre él. Y entonces ora. ¿Qué es lo que significa Getsemaní? Si alguien lo recuerda, nos lo puede decir. Es que como esta es una de mis meditaciones favoritas, temo que la estoy repitiendo por todas partes. Getsemaní significa prensa de aceite. ¿Alguien le suena de algo? ¿No? Tú que tienes buena memoria, Ever, ¿no? Bueno. Prensa de aceite. ¿Y qué es prensa de aceite? Eso que se ve a la derecha. Prensa. Primero, las olivas han sido molidas y luego esa masa de olivas a la prensa de olivas. Getsemaní significa prensa de olivas. Y allí nuestro Señor fue prensado, fue oprimido, una carga muy grande caía sobre él. Sí. Lo que entusiasmaba a nuestro guía era un chico suizo. Al ver estas 3 piedras era eso, podernos explicar que así como en Getsemaní el Señor oró 3 veces, aquí había 3 piedras. Y que cada piedra produjo algo en él. Algo en el Señor, cada toque de presión produjo algo en él. Y eso es muy hermoso cuando lo vemos en el Señor Jesús. Getsemaní, prensa de aceite. Allí en Nazaret, como os mostré en la foto, había 3 piedras en esta prensa de aceite. Y leemos las 3 oraciones del Señor en Mateo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, ¿me ayudáis con la lectura de la oración? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hay otro evangelio donde dice, todas las cosas son posibles para ti. Me parece que es Marcos 14. Sí, versículo 36. Y decía el Señor Jesús, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Para Dios era posible quitarle esa copa? Sí,
Todas las cosas son posibles para ti. El Señor usa estas palabras tan tiernas, tan cercanas a su Padre. Abba, Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Y en esa cercanía le dice, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Va a donde sus discípulos y los encuentra durmiendo. Le hace el reclamo a Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, ¿me ayudáis con esta oración? Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles palabras? Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuando nosotros caemos en cuenta que el Espíritu Santo vive en nosotros, nos haría bien, a lo menos a veces, recordar que fue necesario Getsemaní para que el Espíritu Santo pudiera venir a mí. Bueno, para que yo fuera salvo, en primer lugar, y segundo, para que el Espíritu Santo pudiera hacerme sentir lo que me hace sentir ahora. El costo fue enorme para el Señor Jesús, para que viniera el tiempo de que su Espíritu pudiera venir a nosotros. La parte violenta de la producción de aceite se compone de dos cosas. Ser molido, o el molino interviene, y también la prensa, la opresión. Y ambas cosas las encontramos del Señor Jesús en Isaías 53. ¿Cuál encontramos en el versículo 5? ¿Cuál de los dos procesos? Moler. ¿Por qué fue molido nuestro Señor? ¿Qué dice allí? Por nuestros pecados. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Bueno, versículo 6 nos habla del otro proceso, creo yo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y ahora viene una carga. Algo que oprime, algo que presiona sobre la espalda de alguien. Mas cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Molido y oprimido, con un peso encima que no debió llevar, que era la carga nuestra, oprimido. El Señor tuvo que pasar por esto primero para que nosotros pudiéramos ser libres del pecado y pudiéramos recibir el Espíritu Santo, pero también para que después de eso Él pudiera ser sepultado
resucitado, ascendido y glorificado, y entonces que el Espíritu Santo pudiera venir a nosotros. El guía en Nazaret nos dijo que la primera piedra producía cierta presión y salía el primer aceite, que era el de más alta calidad. Ese estaba dedicado al Señor y al templo, al servicio de Dios. Las primicias para Él. Y efectivamente había varias cosas en las que se usaba el aceite de olivas machacadas. Sobre todo la unción. Y allí en Éxodo 30 hay un aceite especialmente descrito por Dios para la unción, para la santa unción. Éxodo 30, versículo 22. Del 22 al 33, un poco largo, pero podemos leer. Puedo empezar yo con el primer versículo, luego vosotros el segundo, yo el tercero, y así sucesivamente. Éxodo 30, 22 hasta el 33. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de... vosotros, 23. Tomarás especias finas de vino excelente, 500 siglos, y de canela aromática la mitad, es de 250, de cálamo aromático 250. De casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas unín. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior aumento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás, serán cosas santísimas. Todo lo que toque ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere sobre estaño, será cortado entre su pueblo. Absolutamente santo este aceite de la santa unción. El primer aceite era para el servicio de Dios, la unción en el templo. La primera persona para la que el Señor Jesús se entregó fue para su Padre. La gloria de su Padre había quedado en entredicho por el pecado de nosotros. El Señor Jesús en la cruz mostró con su sacrificio que Dios tenía razón, que era justo al condenar el pecado y que el pecado tenía que ser pagado con la muerte, como Él había dicho. Es decir, la muerte, el sacrificio del Señor glorificó a Dios primero.
pero también a nosotros. Porque a causa del sacrificio del Señor es que pudimos ser salvos. Es a causa del sacrificio del Señor que hemos sido ungidos. En 1 de Juan 2 está esa expresión. Por ejemplo, en el versículo 27. Primera de Juan 2, versículo 27. ¿Alguien la quiere leer, por favor? Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿De quién habla? Del Espíritu Santo. Así que también nosotros hemos sido ungidos. El Señor Jesús también lo fue, pero nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Vive en nosotros, permanece en nosotros, dice aquí. Entonces también hemos sido ungidos. Y también el Espíritu Santo interviene en nuestra nutrición. Porque aunque la palabra es nuestro alimento, es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entenderla y a asimilarla. Una bendición muy grande que vino por el Espíritu Santo y gracias al sacrificio del Señor, a que Él fue prensado fuertemente. El aceite servía para la alimentación. En 2 Reyes 4:2 se ve un caso Segundo Reyes 4:2, si alguien lo tiene, por favor. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Bueno, la historia sigue. Ella tenía que recoger vasijas de los vecinos, no pocas, y el aceite empezó a fluir de una manera que nadie podía comprender. Pudo vender todo ese aceite, pagar una gran deuda que tenía y vivir del resto. Se usaba en la alimentación, se usaba para amasar harina y hacer panes. El Espíritu Santo nos ayuda en la nutrición. Toma la palabra y nos la hace sentir. Es también el Espíritu Santo el que obra en los de afuera. El Señor Jesús dijo que el Consolador que iba a venir, el Espíritu Santo, convencería al mundo de 3 cosas. ¿Os acordáis? Pecado, justicia y juicio. Entonces vemos que el Espíritu Santo no solamente benefició a los creyentes, sino que también bendice a los de afuera. Y una manera como el Espíritu Santo lo hace es a través de los creyentes. Los creyentes esparcen el olor de Cristo. No logré acordarme de la cita. Olor de vida para los que creen, olor de muerte para los que no creen. Creo que está en 2 Corintios, pero no logré encontrarlo
para poderlo poner allí. Pero es una de las maneras como el día de hoy el Espíritu Santo trabaja afuera, es a través de los creyentes. A ver si encontramos el versículo, que aquí hay varios que conocen la palabra y pueden ayudarnos. Segunda Corintios 2. Sí, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Uno de los usos del aceite era la perfumería, y aquí hay un olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte en los que se pierden, y a aquellos, los que se salvan, olor de vida para vida. Entonces, lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, lo que vemos que se agolpaba sobre él en Getsemaní, tuvo en primer lugar gloria para Dios, engrandeció a Dios, subió como olor grato a Dios. En segundo lugar, para nosotros sirvió para nuestra salvación, pero también para nuestra unción y también para nuestra nutrición. Pero así como todavía se podía sacar un poco más de aceite después de prensar la tercera vez, ese era de inferior calidad, pero igual servía como aceite. De la misma manera, el Espíritu Santo también trabaja afuera. Ha trabajado toda la vida desde que bajó allí en Pentecostés y ha seguido trabajando hasta el día de hoy. Y el día de hoy somos los creyentes los que llevamos ese olor, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y no se nos extrañe que para algunos, en algunos produzca vida, inquietud, querer buscar al Señor, y en otros muerte. Es decir, peor, más lejos del Señor después de vernos. Pero aún así es olor de Cristo. Los padecimientos del Señor en la cruz, pero que ya empezaron en Getsemaní, alcanzaron también a los de fuera. Una última cosita quisiera decir antes de terminar. Cuando contemplamos a Getsemaní y la presión que el Señor recibió allí y todo lo que tuvo que padecer allí, recobramos fuerzas cuando tenemos pruebas. En cierta manera, en muchas ocasiones los creyentes también se enfrentan a esa presión. Y el Señor permite que su fe sea probada, que haya presión sobre ellos, que haya problemas y a veces problemas muy grandes, porque Él desea que también despidamos desde esa prueba grato olor de Cristo, porque es el Espíritu Santo en nosotros que nos permite soportar eso y pasar la prueba. Y recordé el versículo de 1 Pedro 2,
de 1 Pedro 1. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba, a presión, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fe puesta a prueba a través de la aflicción. El mismo patrón que el Señor nos dejó con Getsemaní y con la cruz, también nos lo propone a nosotros. Y mejor dicho, nos pone allí, en ese lugar, aunque no queramos, para perfeccionar nuestra fe, de tal manera que cuando Él venga, cuando el Señor venga, nos encuentre en alabanza, gloria y honra. Es decir, que nos acostumbramos a que viene una prueba y en vez de decir, otra vez, qué sufrimiento, qué dolor, Señor, quita esta prueba por favor de mí. Nos paremos y pensemos, Señor, ¿por qué permites esto? Lo que sea, Señor, que tú quieras con esta prueba, yo te alabo, porque persigues un propósito grande con esta prueba en mí. Entonces, como en el molino salía un primer aceite para Dios, así también el creyente produce, por una fe probada, alabanza, gloria y honra para Dios. Y en este proceso estamos, en este aprendizaje estamos. Para Dios. Pero el creyente que es probado, 2 Corintios 1, esto no está en las diapositivas, pero creo que es muy bonito aplicarlo a nosotros. 2 Corintios 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El segundo aceite se refiere a las personas. Era para el bien de las personas. Y una segunda razón por la que el Señor permite pruebas en nuestra vida es para ayudar a otros, por medio del proceso que nosotros hemos pasado. Primero para Dios, segundo para mis hermanos. Pero luego también hacia el mundo. Mateo 5, y con esto terminamos. Muy conocido, versículo 14, ¿lo leemos juntos? 1, 2, 3. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la luz del mundo. Y cuanto más probados
Y cuanto más brilla nuestra luz, tanto más la gente la puede ver. En el mundo de fuera, aunque nos quieran hacer creer otra cosa, también hay mucho dolor y mucha angustia y mucho sufrimiento. Y nadie mejor que un creyente para consolar a las personas que están con dolor y angustia afuera. Tu solución es el Señor Jesús. Lo ha sido para mí en mis pruebas. Presión, primero para Dios, segundo para mis hermanos, tercero para los de fuera. Tenemos mucho que aprender de Getsemaní. Tenemos mucho que aprender del aceite de oliva, ¿verdad? Y espero que cada vez que nos sirvamos un buen aceite de oliva, recordemos algunas de estas lecciones. Que el Señor nos ayude.